que generalmente transmitimos en los programas de NQ y vamos a obsequiarles 20 ejemplares del cuento infantil Tostlihuanquetzalcóatl, pero estos se los entregaremos a lo largo del programa en las instalaciones de NQ, ubicada frente a la Catedral Metropolitana de Tulancingo, a los primeros 20 niños que vengan a las instalaciones de NQ. Aquí los esperamos con un ejemplar de Tostlihuanquetzalcóatl y esperamos también sus llamadas para obsequiarles estos libros. Quiero platicarles que en la compañía musical tendremos a un compositor tulancinguense contemporáneo al emperador Maximiliano, Aniceto Ortega del Villar, autor de diversas piezas musicales que precisamente lo volvieron famoso durante este periodo de la historia de México y que escucharemos como fondo musical durante la entrevista del día de hoy. Aniceto Ortega era médico, sin embargo en Europa lo conocían como el Chopin mexicano. Ahí nos damos una idea de la calidad de este músico. Aniceto Ortega nació en la ciudad de Tulancingo el 17 de abril de 1825, hijo de Francisco Ortega, quien, obligado por diversos negocios familiares, se trasladó a la Ciudad de México, lo que permitió al joven Aniceto inscribirse en el Colegio de San Ildefonso y más tarde ingresar a la Escuela de Medicina, donde debido a sus altas calificaciones y dedicación obtuvo el título de médico cirujano. Desde su infancia inició estudios musicales bajo la instrucción de su hermano Francisco. En 1849 parte al viejo continente, a Europa, donde realiza una especialización en el campo de la medicina, dedicándose también a presentarse en múltiples recitales pianísticos en salas europeas. Pero como músico, algunas de sus obras más importantes son Victoria, una polca marcial para piano de 1864. En 1867 compuso la Marcha Zaragoza, que por cierto, como al presidente Benito Juárez no le gustaba el himno nacional mexicano porque tenía en una de sus estrofas un elogio a Santa Ana, tomó la Marcha Zaragoza como si fuera el himno en los distintos eventos públicos. En 1867 creó la Marcha Republicana. En el 71, Guatimotzin, ópera lírico-dramática en 9 cuadros basada en la novela homónima de Gertrudis Gómez de Avellaneda, la cual significó el único intento durante el siglo XIX por hacer una ópera basada en elementos musicales y plásticos indígenas. Además, es autor de Marcha Potosina Francisco González Bocanegra, Marcha Tlaxcalteca a la ópera Guamotzin, Recuerdo de Amistad, que es un vals muy bello, Rosalinda para arpa y piano dedicada a Rosalinda Zacconi, y de fondo estamos escuchando El canto de la huilota con la excelente interpretación de la pianista Silvia Navarrete. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Usted escucha Resonancia. Regresamos para platicar con don Carlos Felipe de Habsburgo y Lorena. No le cambie. Resonancia, un viaje al universo a través de NQ. Ya volvemos. Estás escuchando NQ 90.1 FM, la radio sin límites. Por eso, a través de NQ, estamos escuchando como fondo musical el vals Jarabe de Aniceto Ortega del Villar. El día de hoy contamos con la presencia de don Carlos Felipe de Habsburgo y Lorena, un invitado muy especial a quien le agradecemos profundamente haber aceptado platicar con nuestros amigos de Resonancia. Don Carlos Felipe, bienvenido. Muchas gracias, saludos a todo tu auditorio. Me da mucho gusto que tenga yo la oportunidad de platicar con ustedes esta tarde y encantado de estar con todo tu auditorio. Muchas gracias. Don Carlos, para darle un poco de contexto a nuestra charla, ¿podría platicarnos cuál es su vínculo familiar con el emperador Maximiliano? Sí, el emperador Maximiliano fueron 4 hermanos. El mayor fue el emperador de Austria, Francisco José, casado con Sisi, muy conocida, sobre todo por las películas que hizo con Romy Schneider, de Sisi Emperatriz, etc. Sigue Fernando Maximiliano, emperador de México. Luego sigue Carl Ludwig o Carlos Luis, y el más joven de todos se llamó Ludwig Víctor. El emperador Francisco José no tuvo descendencia varonil, es decir,
una vez que fue asesinado su hijo en lo que se llamó la tragedia de Mayerling. Maximiliano no tuvo descendencia y nosotros descendemos del tercer hermano que se llama Karl Ludwig. Karl Ludwig tuvo 2 hijos y uno fue Francisco Fernando, que fue asesinado en Sarajevo y dio principio a la Primera Guerra Mundial, y su hermano Otto. Y su hermano Otto tuvo al mismo tiempo 2 hijos, uno fue Carlos, que fue el último emperador de Austria, que fue mi abuelo. Sin duda, un vínculo directo, y platicábamos fuera de los micrófonos que es usted un amante de la historia, así es que quién mejor, quién más calificado para platicarnos acerca de Maximiliano I de México, un personaje que sin duda nos interesa mucho siempre que hablamos de historia en el programa. Platicamos que los personajes de la historia nacional los concebimos o de bronce o de mármol, no de carne y hueso, y la idea de esta entrevista es justamente esbozar al Maximiliano de carne y hueso, conocer un poquito más acerca de todas las motivaciones de quien fue uno de los personajes más importantes de la historia patria sin haber nacido en este suelo. Si pudiera platicarnos, don Carlos, ¿cómo fue la vida de Maximiliano antes de su llegada a este país? Bueno, la verdad es que los Habsburgos siempre han tenido una disciplina férrea y han tenido una educación militar muy rígida. Y ese es uno de los pasos por los cuales tuvo que atravesar Maximiliano cuando era niño. Dentro de su educación, sobre todo, se ponía mucho énfasis en que estudiara mucho lo que es historia, que estudiara literatura, leyes, lo que fuera todo lo referente a varios idiomas. Finalmente, él entra dentro del Imperio Austrohúngaro y como oficial del ejército y termina siendo almirante de la flota en Pula, Italia, lo que es la parte del almirantazgo, ¿no? Posteriormente él fue virrey de Lombardo-Véneto y luego él pierde eso después de que los austrohúngaros pierden lo que se llamó la batalla del Soferino en 1859, pero él ya había sido virrey durante 2 años y gobernó esa provincia de una manera muy liberal, muy abierta y además muy querido por la gente. Posteriormente se retira después a Miramar y empieza a construir el castillo de Miramar, en donde él se enfoca mucho en lo que son hacer unos bonitos jardines, en hacer un bonito museo en el cual él vive. Aprovecha al mismo tiempo la oportunidad de convivir ahí con Carlota y escriben en ese momento una como constitución buscando un rey sabio, un rey mágico, que adoptara algunos de los principios muy liberales para su época, y esos lo escriben entre los dos, pero fundamentalmente Maximiliano. De tal manera que cuando él llega a México ya tiene una constitución preescrita, simplemente la tropicaliza y la pone en funcionamiento inmediatamente. Esta es una de las razones por las cuales Maximiliano logró hacer tantas cosas en México en escasamente 3 años de su gobierno. En 1861 Napoleón III invita a Maximiliano para que sea uno de los candidatos para el trono de México. Y Maximiliano le dice, oiga, pues la verdad es que yo no me interesa, a menos de que sean los mexicanos los que me lo piden, y no Napoleón III. Y él pide que se haga un plebiscito. En México se hace un plebiscito, un poco amañado, si usted quiere, así como hacemos a veces las cosas aquí en México, en donde solamente se invita a votar por el plebiscito a aquellos que se sabía que iban a votar por él. De tal manera que en 1863 Maximiliano acepta el ser emperador, ya que el pueblo mexicano, a través de un plebiscito, pidió que fuera su gobernante. Regresándonos un poquito a la faceta como persona, ¿cuáles considera usted, en función de lo que ha estudiado e investigado acerca de Maximiliano, qué eran sus virtudes y sus defectos? La verdad es que era un hombre que tenía un gran don de gentes, mucha mano izquierda, tenía una gran presencia, a donde él llegara la gente así como que se le quedaba viendo, era alto, era guapo, era bien construido, de ojos azules muy profundos. La gente realmente lo amaba. Tenía una cultura general, universal, muy importante. Había viajado mucho en su vida. Tenía muchos conocimientos sobre lo que es botánica, jardinería, biología.
arácnidos, mariposas, todo tipo de insectos, cosas que a él le fascinaban. Él era una persona muy sencilla, con mucho sentido del humor. Él se sabía reír de sí mismo. Escribió poesía, era un hombre con una enorme sensibilidad con respecto a sus semejantes. He leído algunas cosas de su poesía y he de decir sinceramente, no era un buen poeta. Sin embargo, sí tenía ese deseo de sentarse a escribir sobre las cosas bellas que lo rodeaban. Era buena gente y yo creo que ese es uno de sus grandes defectos y la gente se aprovechaba de eso. A veces se le calificaba como débil y en realidad no creo que fuera débil, sino que era buena gente. Lo que sí es que era un soñador y yo creo que en esta vida se vale soñar, pero quizás soñó y despertó con una pesadilla. Él creía en las personas. Seguramente vino a México siguiendo esos sueños que le caracterizaban, como usted comenta. ¿Qué condiciones políticas y sociales imperaban en México antes de que comenzara el Segundo Imperio, que seguramente nos darán una idea de cuáles fueron las circunstancias que llevaron a nuestro país a atravesar esta etapa de la historia? Bueno, pues después de la Guerra de Independencia de 1821 hasta 1864, gobernaron en México más o menos 50 presidentes, si bien recuerdo. O sea, había una inestabilidad política muy, muy importante. Cualquier tipo de inestabilidad política hace que un país ciertamente no prospere, ¿no? Santana fue el primero que propuso, después de haber sido como 10 o 12 veces presidente de México, de crear una monarquía. Esto ya a partir de los años 40. En aquella época México tenía una iglesia muy fuerte y muy poderosa. Gran parte del territorio nacional, de la agricultura, de la industria, era manejado por la iglesia. En realidad había un caos generalizado, fundamentalmente por una falta de continuidad política. Pero también hay que saber de dónde viene esto. Pues México había sido gobernado cerca de 3,000 años como monarquía. Y la verdad es que México no se sabía gobernar como república. Entonces, ¿de dónde iban a sacar los mexicanos un nuevo sistema político que realmente no conocían? Los historiadores del siglo XIX, nosotros siempre yo creo que es un error, siempre nos hablan de los conservadores y de los liberales, que a Maximiliano lo trajeron los conservadores y Juárez eran de los liberales. Yo creo que es un error histórico, porque no hay gobiernos conservadores y gobiernos liberales. Lo que sí hay son gobiernos republicanos y gobiernos monarquistas. Dentro de los republicanos había liberales y conservadores, y dentro de los monarquistas había liberales y conservadores. En este sentido, Maximiliano era un monarquista liberal y Juárez era un republicano liberal. Si me permite, vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos para seguir platicando en Resonancia. Estamos de regreso platicando con don Carlos Felipe de Habsburgo Lorena. Don Carlos, ¿por qué le fue ofrecido ser emperador a Maximiliano? Fundamentalmente por la desesperación de muchos políticos mexicanos, de esa inestabilidad y falta de continuidad política. Napoleón III, después de ver que México se rehúsa a devolver la deuda que tiene para con Francia, decide juntar a dos potencias adicionales, que fue Inglaterra y España, para cobrarse a lo chino la deuda que se tiene. Pero en realidad lo que querían Napoleón III es una expansión de los poderes de Francia, como ya lo habían hecho años antes, tomando Indochina, sobre todo Vietnam, en donde ellos buscan instaurar nuevas colonias y tener pues, un imperialismo colonial importante. Cuando se presenta esta oportunidad, Napoleón III dice, tomo México y hago de México una colonia francesa, contrarrestando mucho lo que es el poderío de los Estados Unidos. Los conservadores monarquistas mexicanos ven que ellos no tienen a nadie realmente con las características que se requiere y entonces piden un príncipe europeo.
que sea católico y que tenga experiencia. La verdad, aquí entre nosotros, yo no me explico por qué escogieron a un archiduque de Austria y a un príncipe de Hungría, cuando había muchos príncipes franceses, condes, marqueses y tantos otros candidatos franceses. Va Napoleón III a escoger a un austriaco. A esa pregunta yo no tengo respuesta. La verdad es que yo creo que él es escogido fundamentalmente por la amistad que tiene Carlota con la esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo, que se llevaban muy bien y fueron al mismo colegio. Así pues, Maximiliano llega a Veracruz un 28 de mayo de 1864. Don Carlos, ¿cuáles fueron las causas que llevan a Maximiliano a aceptar ser emperador de México? En realidad es una historia de amor. Somos los hombres muy débiles con respecto a nuestras mujeres y yo creo que él acepta una vez que Carlota le hace mucha presión. Carlota nace como hija del rey primero de Bélgica y sueña con ser reina o emperatriz, no simplemente la esposa de un archiduque. Ciertamente ella le gustó haber sido virreina de Lombardo Véneto y ya no le gustó ser simplemente ama de casa en Miramar. Su padre, Leopoldo I de Bélgica, siempre quiso que su hija también fuera reina. Y entonces él acepta el reino de México, yo creo que fundamentalmente por amor a Carlota. Imagino que representó para la pareja un choque cultural su llegada a México. ¿Qué comían? ¿Aprendieron a hablar español? ¿Cómo llevaron a cabo esta transición que imagino fue bastante compleja? La verdad es que sí y no, porque Maximiliano ya había viajado extensivamente y Carlota era hija del rey de los belgas, con lo cual ya era latina, ya era católica. Entonces su adaptación no fue tan difícil. Maximiliano hablaba alemán, inglés, francés, húngaro, italiano, portugués, latín y desde luego el español. En algunas de sus cartas con su madre incluso, él dijo que después de la pacificación de México, él aprendería algunas de las lenguas indígenas, como el náhuatl. Maximiliano y Carlota detestaban los inviernos fríos europeos, esos días grises interminables, y México les ofrecía un clima ideal. Además, lo escriben en varias de sus cartas. Yo creo que tuvieron ellos un choque cultural importante, ya que pues incluso habían vivido en Italia. Maximiliano había estado en Brasil, estuvo enamorado de una princesa brasileña con la que se iba a casar, que lamentablemente ella murió en el camino. Y ellos comían fundamentalmente comida mexicana, cosas bastante sencillos. A ambos les gustaba la comida picante, referente a frutas y verduras que les gustaba mucho consumir, pues siempre se esperaban a que llegaran los de la estación. No es como hoy en día que podemos comer mangos en diciembre, en junio y fresas también a lo largo de todo el año. Ahí había que esperar a la estación. No eran sibaritas y nada complicados para comer. Lo que sí, cuando ellos llegan a México, la primera noche ellos iban a pasar la noche en el Palacio, ahorita no recuerdo cómo, y ellos decidieron, no, ellos quieren pasar la noche en el Palacio Imperial, con lo cual se tuvieron que hacer rápidamente meter una cama en alguna de las habitaciones. Lamentablemente esa cama tenía tantas chinches y tantas pulgas que Maximiliano decidió ir a dormir arriba de una mesa de billar y Carlota durmió en el piso. Una de las cosas que ellos hicieron que dentro del Palacio Imperial era increíble, era el ruido de los merolicos empezando a las 4 de la mañana que no los dejaban dormir. Y eso fue la razón por la cual ellos decidieron cambiar la residencia oficial al castillo de Chapultepec. Ellos venían del castillo de Miramar y cuando llegaron a Chapultepec y subieron al cerro y vieron ese valle tan bonito, decidieron cambiarle el nombre al castillo de Miravalle. Pero los mexicanos se opusieron tan fuerte que siguió siendo y siempre fue el castillo de Chapultepec. De esta manera, en un corto periodo de tiempo, Maximiliano se enamoró de los hermosos paisajes de su nuevo país y de su gente. Maximiliano se convirtió en mexicano. Platíquenos un poquito cómo era la relación entre Maximiliano y Carlota. La verdad es que tenían una excelente relación de pareja. Muchos de los viajes que él hizo por México siempre lo acompañó Carlota. Ellos siempre estuvieron muy enamorados de principio a fin uno al otro. Siempre se agarraban de la mano, siempre se veían. Eran una pareja muy enamorada. Una vez en el patíbulo del Cerro de las Campanas, Maximiliano le dijo al sargento:
uno de los que lo fusilaba, entregándole su reloj. Dice: mande este recuerdo a Europa, a mi muy querida mujer, si ella vive, y dígale que mis ojos se cierran con su imagen que llevaré al más allá. Lleven esto a mi madre y díganle que mi último pensamiento ha sido para ella. Maximiliano siempre estuvo enamorado de Carlota. Si nos permite unos minutos, vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos para seguir con esta interesante charla. No le cambie, usted escucha Resonancia. Estamos de regreso a través de NQ, platicando con don Carlos Felipe de Habsburgo-Lorena, sobrino tataranieto de Maximiliano de Habsburgo, emperador de México. ¿Cuál fue la postura del emperador Maximiliano ante las leyes y políticas públicas de Benito Juárez? Ya nos había platicado con anticipación que era un hombre de ideología liberal. Valdría la pena abundar un poquito en esta parte. Hay quienes afirman incluso que era más liberal que el presidente Juárez. ¿Qué opina? Yo creo que en definitiva era más liberal que Juárez, ¿no? Él ya había leído mucho de las leyes de reforma, cómo las derogó Juárez. Y cuando ya venía en el barco Novara, él le ofrece a Juárez ser el ministro del Interior, es decir, el número 2 del gobierno de Maximiliano, porque le gustaban mucho sus ideas liberales. Lo invita a ser miembro de su gobierno. Juárez no lo aceptó. Lo que sí le prometió a Juárez y le prometió a los liberales es que él ratificaría las leyes de reforma, cosa que hizo tan pronto bajó del barco. Posteriormente ya son muchas otras leyes que fueron muy liberales, pero que de alguna manera él ya tenía pensadas y proyectadas desde que vino de Miramar. Los liberales nunca estuvieron en contra de las leyes de Maximiliano, ya que eran leyes que a ellos les hubiera gustado que se promulgaran. Además, iba completamente de acorde con la idea liberal de qué es lo que hay que hacer con una economía de un país como México. ¿Cuáles considera que fueron las aportaciones más significativas de Maximiliano a México? La verdad es que en esos 3 años el hombre parece que nunca descansó porque hizo muchas. Y lo curioso es que muchas de esas leyes siguen siendo, o muchas de las cosas, siguen siendo vigentes hasta el día de hoy y son un testigo muy importante de lo que hoy es México. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México él construyó lo que se llamó en su época el Paseo de la Emperatriz, que es hoy en día Paseo de la Reforma. Yo no me puedo imaginar la Ciudad de México sin el Paseo de la Reforma. Él hizo el bosque de Chapultepec, muchas de las rejas de Chapultepec, ahí están, siguen siendo de la época de Maximiliano. Muchos de los árboles viejos, los ahuehuetes, algunos fresnos, fueron plantados en la época de Maximiliano hace 150 años. Una de las cosas ya como leyes que hizo y que implantó inmediatamente, él restringió las horas de trabajo de los trabajadores, que antes incluso se les exigía trabajar entre 12 y 16 horas. Abolió el trabajo de los menores, quitando a aquellos menores que trabajaban en la agricultura de sus padres. No podían trabajar con los tíos y con los abuelos, tenían que trabajar en sus propias parcelas con sus padres, porque de esta manera no había explotación de menores. Él canceló todas las deudas de los campesinos que excedían de 10 pesos. Cabe decir que 10 pesos era mucho dinero. Y en aquella época las deudas eran heredables, con lo cual a veces un campesino tenía que pagar todavía las deudas de su tatarabuelo. Y si bien en México no existía esclavitud, era una esclavitud encubierta, ya que un campesino podía deber tanto dinero que ni trabajando toda su vida podía pagar esa cantidad. Prohibió todas las formas de castigo corporal, es decir, por la tortura, cosa que posteriormente fue derogada por Juárez. Rompió con el monopolio de las tiendas de raya, y las tiendas de raya eran las tiendas en donde los hacendados pagaban a los campesinos el sueldo que ellos querían, pero además todo se tenía que comprar en esas tiendas. De esta manera, los campesinos podían hacer su propia tiendita y hacerle competencia al hacendero. Comenzó a construir museos y trató de conservar toda la cultura mexicana. Carlota, por otra parte, también hizo fiestas para recaudación de dinero en beneficio de los orfelinatos y de los menos protegidos. Una de las primeras cosas que se hacían realmente a nivel mundial. Maximiliano presentó la negativa de devolver los bienes a la iglesia.
Cuando él viene para acá, a él le presentan, entre otros, que su símbolo debería ser el águila bicéfala. Y él dice, bajo ninguna circunstancia yo no quiero el águila bicéfala. El águila bicéfala, una de las cabezas representa a Dios y la otra representa el poder del hombre. Él dijo, no, el águila tiene una sola cabeza y es el poder del hombre. El Dios, ese va aparte y no está metido en mi gobierno. Otra cosa que es bien importante, a Maximiliano se le considera como el primer indigenista de América. Él hizo muchísimas leyes a favor de los indígenas, se les devolvieron tierras, los protegió muchísimo. Y él hablaba de mis indios, lo hacía con cariño, no con desprecio. Siempre los protegió, siempre los quiso. Y cuando alguien que fuera de alguna de las etnias, siempre los recibía y los escuchaba. Los indígenas mexicanos lo quisieron mucho. Una de las cosas que hizo llegando a México, pidió que el himno imperial fuera traducido a todos los idiomas y dialectos del país. Yo, por ejemplo, pues canto bien el himno nacional. Él exige que la educación de los peones sea por cuenta de las haciendas. Los obliga a que ese gasto que se hace lo haga el hacendado. Y los hacendados estaban muy en contra de tener a sus peones que supieran leer y escribir perfectamente porque se podrían rebelar. Es el primer estadista en el mundo entero que legisló a favor de los trabajadores del Estado. Él crea el Instituto Mexicano del Seguro Social para trabajadores del Estado. Eso no existía en Austria, no existía en Hungría, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. No existía en ninguna parte. Este instituto le daba a los trabajadores del Estado dos cosas importantes: salud y una pensión vitalicia, llegando a la edad que, si bien recuerdo, era de 65 años. Luego hizo una ley de imprenta permitiendo la libertad de prensa, y fue la primera vez que en alguno de los periódicos de México se criticó abiertamente algunas de las cosas de los gobernantes o bien del emperador. Por otra parte, se dio cuenta que los tribunales en México funcionaban de una manera muy lenta. Por lo tanto, él instauró el Ministerio Público para la administración expedita de la justicia. Alguien llegaba con un ministerio público y él era juez, el cual dictaba sentencia en ese momento sin tener cientos de papeles y de audiencias, etc. Todas esas son algunas de las muchas cosas que él implementó en tan solo 3 años de su gobierno. ¿Llegó a enamorarse de este país, don Carlos? Bueno, se enamoró tanto que murió por él. En 1866 y 67, en algunos de los viajes que se hicieron, concretamente cuando fue a Orizaba, el general Bazin y otra serie de gente le dicen, ¿sabe qué? Esto huele mal, lo mejor es que usted abdique y usted se regrese a Europa. Hay que pensar que él fue admiral de la flota austrohúngara, él fue capitán de barco, y todos sabemos que aquellos que son capitanes de barco nunca abandonan el barco. Entonces hay incluso alguna carta por ahí escrita por su madre, la archiduquesa Sofía, en donde le dice que un emperador nunca abandona su imperio. Y la verdad es que esa carta nunca fue encontrada, y si hubieran sido encontradas, Maximiliano estaba tan enamorado de México y de su compromiso para con los mexicanos que él nunca abdicaría. ¿Qué lugares conoció de nuestro país? Bueno, Maximiliano, para de alguna manera legitimizar su estancia y su amor por México y sobre todo su necesidad de conocer más el país que él iba a gobernar, pues reinó más de 3 años, y en esos 3 años viajó aproximadamente unos 200 días, haciendo 5 viajes importantes. Viajó extensivamente por Veracruz, por Puebla, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, también fue a Michoacán, parte de Jalisco. De esta manera, él empezó a conocer más a fondo los problemas de los mexicanos y cómo resolverlos. Carlota también viajó muchas veces con él, pero también Carlota realizó un viaje sola a Yucatán y desembarcó en el puerto de Cizal, después fue a Mérida, y después desde Mérida se fue, por ejemplo, hasta Uxmal a caballo, porque le interesaban mucho las pirámides. Y tanto él como ella viajaron extensivamente a México, sobre todo buscando esa legitimación y sobre todo para que
los mexicanos los conocieran a ellos y vieran que eran, como usted dijo hace rato, de carne y hueso. Dentro de esos viajes en el estado de Hidalgo, recordamos que uno de los lugares emblemáticos que visitaron fue Tulancingo. En nuestra ciudad existe la Casa de los Emperadores, donde platicábamos fuera de corte que allí estuvo hospedado el emperador Maximiliano en su visita a Tulancingo. Vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos para seguir platicando con don Carlos Felipe de Habsburgo. No le cambie. Seguimos con esta interesante entrevista. Estamos escuchando como fondo musical Amor e Inocencia de Aniceto Ortega, y el bloque pasado tuvimos como fondo musical La Marcha a Zaragoza del mismo autor, orgullosamente tulancinguense y contemporáneo al emperador Maximiliano, un hombre que alcanzó gran prestigio no solamente en Tulancingo, sino en todo nuestro país e incluso en otros países de Europa. Don Carlos, cuéntenos por favor acerca del fusilamiento del emperador. Bueno, esto sucedió el 19 de junio de 1867, después de que él pasó más de un mes como reo en diferentes puntos de Querétaro. Concretamente, lo de su fusilamiento, él se levanta a las 5 de la mañana, va a misa, posteriormente se confiesa con su confesor, que era el padre Soria, y por ahí de las 7 de la mañana hay 3 carruajes que llevan a los 3 prisioneros al Cerro de las Campanas: Tomás Mejía, Miguel Miramón y Fernando Maximiliano. Estos fueron escoltados por cerca de 4,000 soldados republicanos. Llegando al Cerro de las Campanas, los ponen en contra de un paredón que se había erigido el día anterior de adobe, y entonces ahí Maximiliano le pide que por favor, le pide al coronel que le pongan buenos tiradores y por favor que esos tiradores le tiren exclusivamente al corazón. Él le da una moneda de oro a cada uno de los tiradores, que si bien me acuerdo eran 7 o 11, ya no recuerdo, pidiéndoles que por favor que dispararan certeramente. Se pone en posición y en ese momento él cambia de parecer y le deja a Miramón el centro y él se pone a su izquierda. A la derecha está Tomás Mejía. De esta manera que de izquierda a derecha está Mejía, Miramón y Maximiliano a la hora de ser fusilados. El coronel ya había dispuesto que los mejores tiradores iban a estar justo en el centro. A la hora que disparan, pues el que tiene los buenos tiradores es Miramón. Pero fue un hombre extraordinario, Maximiliano, ¿no? Él dice, por ejemplo, sus últimas palabras ya parado, dice: perdono a todos y pido a todos que me perdonen, y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! ¡Pum! Disparan, caen los 3, pero Maximiliano cae vivo. Y todavía se retuerce en el piso como 1 o 2 minutos, hasta que llega un sargento y le dispara a 30 centímetros directo al corazón. Su camisa todavía se puede ver en uno de los museos de Querétaro. Está todo quemado. Posteriormente su cadáver es llevado al embalsamamiento con un tal doctor Licea, que lo hace verdaderamente fatal. Incluso él le extrae sus vísceras, etcétera, y las empieza a vender como si fueran reliquias. Y la verdad es que hicieron cosas muy desagradables. Juárez, enterándose de esto, se enojó mucho y regañó severamente al doctor Licea. Maximiliano era masón. Le pregunto esto porque hay una leyenda, un mito acerca de que no fue fusilado, que el fusilamiento fue una simulación y que él murió muchos años después en El Salvador como justo armas. Sí, esta es una historia que se ha escrito mucho por un tal Deneke y además ha habido mucha gente que dice que sí, que efectivamente se fue a El Salvador, y algunos dicen que incluso fue a Costa Rica y a Honduras, porque allá se han encontrado partes de la vajilla de Maximiliano.
La verdad es que ha habido muchos que han dicho que incluso son descendientes, hijos ilegítimos de Maximiliano, que porque Maximiliano tuvo muchas amantes, etc. Bueno, Maximiliano está hoy en día enterrado en la cripta de los Capuchinos en Viena, y en 1994 mi tío Otto, jefe de la Casa de los Austrias, permitió que se tomaran pruebas de ADN de Maximiliano. Presente estuvo el director general de lo que es el Hospital General de Viena, el Allgemeine Krankenhaus. Estuvo presente 2 o 3 de los capuchinos, monjes capuchinos. Estuvo presente mi tío Otto, estuvo presente un tío mío, Rodolfo. Hubo 2 notarios y entonces se extrajo un poco de ADN de Maximiliano. Este ADN fue comparado con uno de esos, antes se mandaban así como unas pequeñas capsulitas, todas cursis, con los rizos del niño, y se le mandaban a la abuela para que vieran lo rubio que era y los rizos que tenían, etc. Y entonces, cuando era niño, muy niño, Maximiliano le mandaron unos de estos rizos a la abuela, y la abuela muy contento ahí con su vidrio alrededor. No recuerdo cómo se llaman esas cosas, pero son así como que megacursis. Pero estaba confirmado que esos rizos pertenecieron a Maximiliano. Se comparó el DNA del cadáver que está en la cripta de los Capuchinos con esos rizos, y es 100% inequívoco que el que está en la cripta de los Capuchinos es Maximiliano. Los monjes capuchinos son los que tienen y los tenedores del secreto DNA de Maximiliano, y cobran 20,000 euros para todos aquellos que dicen que son descendientes ilegítimos de Maximiliano. 10,000 euros son para mantener la cripta de los capuchinos y 10,000 son para el Hospital General de Viena. Desde 1994 a la fecha ya ha habido más de 30 personas que han hecho sus pruebas de DNA, y no ha habido ninguna confirmación que alguno de ellos tenga lo más remotamente algún parentesco con Maximiliano. Con lo cual es una leyenda bonita pensar que Maximiliano se salvó cuando en realidad sí fue fusilado. Vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos para concluir con esta entrevista. Usted escucha a don Carlos Felipe de Habsburgo y Lorena en Resonancia. Llegamos a la recta final de Resonancia. Gracias por el favor de su atención. Felicitamos, por supuesto, a los ganadores, a quienes se comunicaron con nosotros para llevarse los ejemplares del Baúl de mi Padre y de Tulancingo en la Historia, este disco con relatos sobre Tulancingo. Y felicitamos también a todos los pequeñitos que llegaron a las instalaciones de NQ para llevarse un ejemplar del libro Tostlihuan-Quetzalcóatl. Don Carlos, ¿ha sido justa la historia con Maximiliano? La verdad es que no importa en la parte del mundo en donde uno se encuentra. La historia la escriben los vencedores. Y en este sentido, la historia oficial de México, que son los vencedores, no reconocen que Maximiliano haya sido un estadista favorable al desarrollo de este país. Fue criticado y ha sido criticado hasta más no poder. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, en primero de primaria, en el Colegio Simón Bolívar, fuimos a ver el Castillo de Chapultepec, y ahí había 2 grandes retratos, uno de Carlota y otro de Maximiliano. Y abajo ponía Maximiliano, emperador de México, explotador de los indios y de los pobres. La verdad es que si alguien hizo mucho por los menos favorecidos y por los indígenas, fue Maximiliano. Esa leyenda ya no está hoy en día, sin embargo los cuadros siguen estando allí. La verdad es que Maximiliano, al llegar aquí, pues trata de establecer una monarquía constitucional. A sabiendas que Carlota está estéril, adoptan, al año de estar aquí, a 2 nietos de Agustín de Iturbide, que eran 2 primos, porque en aquella época la mortandad infantil era importante. Lo que Maximiliano y Carlota querían es que en la sangre, en las venas de la sangre del siguiente emperador, fueron mexicanos. Ellos lo iban a educar para ser emperador, y por eso adoptan a 2 mexicanos para que ellos
fueran los descendientes que gobernaran este país. Él busca siempre la estabilidad política y social, y la monarquía, ese es uno de sus fundamentales principios, la estabilidad. Él no gobernó nunca por los intereses de Francia, como algunos de los liberales dicen, no. Por eso es que los franceses lo dejaron caer. Él gobernó por México y se puso la camiseta de México. Ahora me dicen que Juárez lo mandó matar. La verdad es que Juárez no mató a Maximiliano. Es la doctrina Monroe. Había esta doctrina que dice América para los americanos. Pero también nosotros la conocemos como la doctrina del Gran Garrote, en donde los americanos bajo ninguna circunstancia iban a tolerar que una potencia europea tuviera algún poder político al sur de sus fronteras o al norte. Entonces, ellos querían fundamentalmente repúblicas, porque en las repúblicas ellos ponen y quitan presidentes como quieren, mientras que los monarcas nacen, no los pones. Maximiliano, como digo, vino a México por amor a Carlota, se quedó y murió en México por amor a México. Ahora, con motivo de los 150 años de su fusilamiento, han salido muchas nuevas publicaciones, así como se han hecho conferencias, obras de teatro, que dan a la luz de que el Segundo Imperio Mexicano no fue tan malo, y sobre todo se está tomando conciencia de que muchas de las cosas que sucedieron en esos escasos 3 años siguen vigentes el día de hoy. Hace escasamente un mes nosotros, mi esposa y yo, organizamos una misa privada en donde nosotros invitamos como a unos 50 amigos para conmemorar el fusilamiento de los 150 años de Maximiliano. La invitación se coló en las redes sociales y asistieron más de 500 personas a la misa. Eso simplemente enseña un interés y tiene su lectura de qué es lo que está pasando, ¿no? Sobre el Segundo Imperio, volviendo a la pregunta, ¿es justo o no es justo la historia con Maximiliano? Se han publicado más de 1000 libros. ¿Qué quiere decir cuando se publican 1000 libros sobre un periodo histórico de escasamente 3 años? Pues ciertamente de que Maximiliano fue una persona polémica. Pero 1000 libros también quiere decir que hay 1000 opiniones diferentes y que nadie es dueño de la verdad. Lo que yo estoy expresando aquí es mi opinión. No quiere decir que yo sea el dueño de la verdad. Y la historia, si se han escrito 1000 libros, quiere decir que es un poco como lo dijo en su momento Sor Juana Inés de la Cruz. Ni nada es verdad ni nada es mentira, sino todo depende del cristal, del color del cristal con el que se mira. El castillo de Chapultepec, por ejemplo, aquí en México, si yo pregunto a mucha gente, ¿quién vivió ahí? Fundamentalmente me dicen, ahí vivieron los niños héroes y ahí vivió Maximiliano. Sin embargo, pocos me dicen que Porfirio Díaz vivió ahí más de 30 años y muchos presidentes después de él. Sin embargo, Maximiliano vivió ahí escasamente 14 meses y no terminó de construirlo. Sin embargo, es el castillo como que de Maximiliano. Este castillo fue visitado por 2.6 millones de mexicanos en 2016. Fue visitado más que el Museo de Antropología, más que el Templo Mayor, y la mayoría de esos visitantes, como le digo, son mexicanos. La historia lo está reivindicando 150 años después de su muerte, y ya muchos de ellos ya no lo consideran como el enemigo de México. Finalmente yo, quisiera decir que Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, pero sigue vivo en el corazón de muchos mexicanos. Don Carlos Felipe, le agradecemos profundamente habernos proporcionado su visión acerca de este personaje tan importante en la historia de nuestro país, que nació siendo Maximiliano de Austria y murió siendo Maximiliano I de México, como nos ha platicado el día de hoy. Muchas gracias por permitirles contar esta historia que me llega muy cerca al corazón, y un fuerte abrazo y saludo a todo tu auditorio. Gracias nuevamente, don Carlos Felipe de Habsburgo Lorena, sobrino tataranieto del emperador Maximiliano. Usted lo escuchó a través de la NQ y de Resonancia. Agradecemos como siempre el favor de su atención. La próxima semana tendremos como invitado especial a Valentín Rincón. Si usted, como yo, escuchaba cuando era niño Campeones del Futuro, en aquella época a mí me tocó con Coco Vargas, y ella ponía las canciones de los hermanos Rincón, como El Niño Robot, Gusanito Medidor, La Vaquita de Martín. El próximo programa tendremos como invitado al compositor y uno de los integrantes del grupo que las interpretaba, Valentín Rincón. No se lo puede perder. Invitamos también a los niños
para que estén al tanto del programa y conozcan la música infantil que escuchaban sus papás. Próxima semana, misma hora, misma frecuencia a través de NQ. Como siempre ha sido un placer. Habló para ustedes Marco Antonio Mendoza Bustamante desde Tolancingo, hogar de Quetzalcóatl, para todo el centro de la República Mexicana. Hasta la próxima.